Muy bien. Tenemos entonces los dos ejercicios que habíamos dejado la clase anterior. Para el efecto, pues vamos a resolver el límite número 2, que era el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x por 1 más x dentro de su raíz cuadrada menos 1 sobre x. La resolución de este límite realmente la podemos hacer por dos partes. Primero, tratar de resolver de alguna manera esta ecuación utilizando las leyes de los límites, ¿verdad? Es decir, separando límite de x a la 0 y límite de 1 partido x. Lógicamente, acá podemos racionalizar y acá, pues lo que tendríamos que hacer es utilizar los límites unilaterales para encontrar su valor, es decir, volver a usar la tablita y etcétera, etcétera. No lo podemos hacer de otra manera porque tenemos una expresión simple, ¿no? Tenemos una expresión donde solo es 1 partido x. Para transformar esto solo nos quedaría x a la menos 1, pero como tenemos que sustituir por 0, lógicamente no nos da ningún otro resultado. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería, lógicamente, tratar de encontrar una manera de simplificar esto en una sola fracción para poder resolverlo de alguna manera. Por lo tanto, en base a lo que he dicho, vamos a decir que vamos a unir estas dos ecuaciones, estas dos fracciones, esta resta de fracciones, y vamos a crear una sola fracción. Veámoslo. ¿Cuánto va a ser el mínimo máximo común divisor? Bueno, multiplicamos entonces x por x más 1, pero nos damos cuenta que aquí hay un x y aquí hay un x. Por lo tanto, el denominador tendría que ser x por 1 más x, ¿no? Simple y sencillo. Ahora, en el denominador que nos quedaría, pues el denominador de ahorita dividido el denominador de nuestra fracción original multiplicado por el numerador, ¿no? X x por 1 más x dentro de su raíz cuadrada dividido por lo mismo nos da 1 y 1 por 1 nos da 1 menos, ahora sí, x por 1 más raíz de x dividido dentro de x nos da solamente 1 más x dentro de su raíz cuadrada multiplicado por 1 nos da entonces el valor de 1 más x dentro de su raíz cuadrada. Lo que he colocado abajo es prácticamente lo mismo que tengo en la parte de arriba, ¿sí? Lo único es que junté las fracciones, por decirlo así. ¿Y esto por qué lo hice? Bueno, porque en algún momento esto me va a hacer un poco más sencillo el poder cambiar o el poder racionalizar lo que me quede mal. En este caso, yo debería decir que en su momento, para poder racionalizar esta parte, podemos hacer dos cosas. Intentar racionalizar el numerador. Pero si vemos, el numerador no es el que se nos indefine, ¿no? Sino el que se nos indefine es el denominador. Es donde necesitamos quitar esta X de aquí, ¿no? Sin embargo, hay algo muy importante y es que ustedes como ingenieros tienen que empezar a analizar ya, pues, los problemas que tenemos. En este caso yo voy a tomar la decisión de colocar el conjugado de el numerador. ¿Por qué? Porque si en algún momento coloco el conjugado del denominador, la X que tenemos acá, que es la que se hace que se indefina mi expresión, no la elimino, sino se me vuelve un X por 1 más X, que nos quedaría 0 multiplicado por
bueno, sería x al cuadrado, nos quedaría 0 al cuadrado por 1 más 0, que esto nos da 0, si sustituimos el límite, ¿no? Por lo tanto, acá nos sigue dando un 0. Entonces estaríamos haciendo un procedimiento de más. En cambio, si nosotros, y como sabemos que si racionalizamos esta parte, solo eliminamos la raíz, más no eliminamos el problema de la indefinición, entonces, pues lógicamente, no es eso lo que tenemos que racionalizar. Entonces tomamos la decisión de irnos hacia el numerador. Y ahí Ashley puso algo muy importante en los comentarios, que ella se había ido por el denominador. Y tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque la lógica a mí me dice eso, que la raíz del denominador es la que se tendría que eliminar, ¿no? Sin embargo, aquí hay una frase que utilizaba uno de mis catedráticos en la universidad, y es que uno tiene que ver más allá de lo que ve. Suena ilógico, pero es para reflexionar, ¿sí? Es decir, hagamos operaciones en nuestra mente, hagamos en un papelito el procedimiento y tratemos de ver más allá de lo obvio de los problemas matemáticos. Usualmente, los problemas no son difíciles de resolver, sino solamente es de aplicarle un poquito o algún tipo de razonamiento. Dicho esto, pues vamos a hacer la racionalización y decimos 1 por 1, nos queda 1. 1 por 1 más x de raíz cuadrada, nos quedaría más 1 más x dentro de su raíz cuadrada. Menos 1 más x dentro de su raíz cuadrada por 1 nos da menos 1 más x dentro de su raíz cuadrada. Menos por más nos da menos. 1 más x multiplicado 2 veces nos quedaría una raíz cuadrada, ¿no? Todo esto dividido por x por 1 más la raíz de x multiplicado por 1 más 1 más x, ¿verdad? Si nos damos cuenta, 1 más x dentro de su raíz cuadrada y 1 menos x dentro de su raíz cuadrada nos da 0. La raíz la eliminamos con la potencia y prácticamente nos quedaría un valor de 1 menos, dentro de paréntesis, 1 más x multiplicado por x por 1 más x dentro de su raíz cuadrada por 1 más x dentro de su raíz cuadrada. ¿Sí, Ashley? ¿Levantaste la mano? Sí, Inge, perdone, en la multiplicación de los denominadores, ¿no sería una suma en medio de los paréntesis? ¿Aquí? ¿Sí? No, porque al final, aquí lo que estamos haciendo es solamente multiplicar dos expresiones algebraicas, ¿verdad? Entonces, como tenemos este signo en medio y aún no hemos resuelto la multiplicación como tal, entonces únicamente decimos esto, si ustedes quieren, lo sustituimos por A multiplicado por esto, que lo podemos sustituir por B. Entonces nos quedaría A por B, ¿no? A lo que quiero Correcto, entender ya es entendí. que ok, son dos expresiones algebraicas distintas. Sí, Luis, ya vi tu mensaje, no hay problema. Muy bien. Simplifiquemos entonces. Nos quedaría 1 más por menos menos 1 más por menos menos x. Todo esto sobre x por la raíz cuadrada de 1 más x multiplicado por 1 más x. 1 menos 1 nos da 0 y ya solo nos queda una x en el numerador. Esta x, como ya es una única, si lo queremos, coloquémosla aquí a la par, menos x multiplicado
o dividido por la multiplicación de x por la raíz cuadrada de 1 más x multiplicado por 1 más la raíz cuadrada de 1 más x. Esto prácticamente, acá podemos anular la x del numerador y anular la x del denominador. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque es una división, es decir, es una fracción, no hay sumas y no hay restas dentro del numerador ni el denominador. Las operaciones mayoritarias o primordiales que estamos viendo es la multiplicación, como lo explicaba hace un momento, ¿no? Entonces esto nos quedaría como menos 1 sobre 1 más x dentro de su raíz cuadrada multiplicado por 1 más la raíz cuadrada de 1 más x. Y es aquí donde vuelvo a aplicar la misma frase que les dije anteriormente. Hay que ver un poquito más allá de lo que se ve. Y si ustedes se dan cuenta, si sustituimos aquí el valor del límite, aquí nos queda 0 y aquí nos queda 0. Prácticamente nuestro límite no se indefine. Entonces podemos decir que hasta aquí llega nuestra simplificación. Ahora evaluemos nuestro límite. Cuando x tiende a 0, vamos a ver, ¿sí? Cuando x tiende a 0, de menos 1 sobre 1 más la raíz cuadrada de x multiplicado más por 1 más la raíz cuadrada de 1 más x. Si yo quisiera, pudiera resolver este denominador, es decir, hacerlo más pequeño. Pero como no ese es el objetivo, sino el objetivo es analizar prácticamente el límite, decimos que esto sería igual a 1 dividido 1 más 0, sustituyendo el valor de x, multiplicado por 1 más la raíz cuadrada de 1 más 0. Y ok. Esto nos daría igual a menos 1 dividido 1 más 0, 1. Y si a 1 le sacamos raíz cuadrada, nos queda 1. Y esto lo vamos a multiplicar por 1 más 0, 1 dentro de su raíz cuadrada, 1. Por lo tanto, esto nos daría igual a menos 1 dividido 1 multiplicado por 2, lo que nos queda menos 1 medio. Y prácticamente este sería el resultado de evaluar nuestro límite. Difícil creo yo que no estaba, lo que estaba era complejo de razonar, qué era lo que tendríamos que haber hecho, ¿no? Es decir, pues de alguna manera pensar que no era el denominador, sino era el numerador el que teníamos que racionalizar. ¿Dudas, compañeros? ¿Comentarios? ¿Nada? Ok. Veamos entonces. Hagamos ahora el límite número 3. El límite número 3 será el límite cuando x tiende a 0 de 3 más x elevado a la menos 1 menos 3 elevado a la menos 1 partido 0. Aquí de igual manera podíamos tener dos caminos. El primero es dividir nuestro límite y decir el límite cuando x tiende a 0 de 3 más x elevado a la menos 1 dividido x menos el límite cuando x tiende a 0 de 3 elevado a la menos 1 partido x. Esto era fácil de resolver. Esto ya no tanto. Por el hecho de que tendríamos que utilizar límites unilaterales para poder desarrollar este ejercicio como tal. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mejor dicho, ¿qué dicen ustedes que hagamos?
¿Qué se les ocurre? Vamos a ver, Alexander Orozco, ¿me podrías decir qué se te ocurre hacer en este tipo de casos? Esa no la hice, dice Alex. Ok. Crisla, ¿qué se te ocurriría hacer en este tipo de casos? La verdad, yo tampoco la hice y se le quedó al compañero Fernando López y yo resolví la primera. Ah, bueno. Fernando, entonces, ya te tiraron la chibolita. ¿Hiciste ese ejercicio? Eh, no logré hacerlo, Inge. O sea, no me dio el resultado. Va, ok. Pues miren, aquí hay dos caminos fáciles. El primero está en encontrar alguna, digámosle, expresión que pueda verificar de qué manera podemos resolver y evitar que se indefina. Y lo otro es lo que nos dice Asley en el chat. Convertir los exponentes negativos y positivos, hacer la operación que hicimos en el ejercicio anterior, es decir, unir dos fracciones y luego de ellos utilizar la regla del sándwich o la regla de medios y extremos para poder hacer una sola fracción más simple, y esperemos que con eso se nos quite lo indefinido de nuestro ejercicio. Vamos a hacerlo primero y lo que nos decía Asley. Entonces vamos a tener, ¿cómo quitamos un exponente negativo de una expresión algebraica? Recordémonos de Mate 1 y donde nosotros teníamos las leyes de los exponentes, que si teníamos a elevado a la menos n, esto era igual a 1 partido a la n. Y de manera viceversa, si teníamos 1 partido a la n, colocábamos un signo negativo en el exponente, quitándolo del denominador, ¿no? Entonces tenemos ahora que lo primero que tendríamos que hacer es quitar el signo negativo de esta expresión algebraica y también de esta otra expresión algebraica. Por lo tanto, diríamos que la primera sería 1 sobre 3 más x menos 1 sobre 3. Todo esto dividido x. Ok. Ya quitamos exponentes negativos. Veamos ahora, ¿qué hacemos? Paso 2. Unificar esto, ¿sí? En este caso podríamos decir que para hacerlo más sencillo, multipliquemos los numeradores de manera cruzada y el denominador de manera directa, quedándonos 3 multiplicado por 3 más x, y como para el denominador y para el numerador multiplicamos cruzado, 1 por 3, 3, menos, llamémosle ahora, 1 por 3 más x, nos quedaría 3 más x. Todo esto dividido x. Esto sería igual entonces a reducir ahora nuestros términos semejantes. Y utilizar la jerarquía de operaciones diciendo que tendríamos 3 menos por más me da menos, igual que en el segundo término. Entonces nos quedaría menos 3 menos x dividido 3 por 3 más x, todo esto dividido dentro de x. Más 3 y menos 3 lógicamente nos da 0, ¿no? Entonces nos quedaría únicamente que menos x dividido 3 por 3 más x, todo esto dividido x. Ok, hasta aquí no hemos resuelto absolutamente nada porque nuestra ecuación se sigue indefiniendo.
Si sustituimos la X en este denominador, pues lógicamente se nos vuelve a hacer un número dividido 0. Entonces, esto se sigue indefiniendo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, utilicemos la ley del sándwich, la ley de extremos y medios. Recordemos que en el denominador, si solamente existe una expresión, asumimos que en el denominador del denominador existe un 1 imaginario, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de extremos y medios? Bueno, que para reducir esto en una sola fracción, multiplicamos extremos y multiplicamos medios, tal y como lo estamos viendo ahorita. Vulgarmente conocida como la ley del sándwich, ¿mamucha? Entonces decimos, menos x por 1, menos x, dividido 3 por x, 3x multiplicado por 3 más x. Y prácticamente pasamos de tener una fracción en el numerador y en el denominador a solamente tener una fracción. ¿Para qué hicimos todo este rollo de la ley del sándwich? Para en algún momento poder simplificar y decir una x en el numerador y una x en el denominador, pues se nos hacen 1 y por lo tanto el resultado nos quedaría menos 1 dividido 3 por 3 más x. Si queremos lo simplificamos teniendo en cuenta este paréntesis en la parte de abajo, o si queremos lo podemos dejar así. En este caso lo dejaremos así, diciendo ahora que el límite cuando x tiende a 0 de menos 1 sobre 3 por 3 más x sería igual a decir menos 1 dividido 3 por 3 más 0. Simplificando esto nos quedaría menos 1 dividido 3 más 0, pues nos queda 3 multiplicado por 3. Por lo tanto, el resultado de este límite sería menos 1/9. Y prácticamente ese sería, o esa sería la resolución de nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿A alguien le quedó distinto o a alguien le quedó igual? ¿Alguien se perdió? Bueno. Totalmente distinto, Alex, pero todo bien, me quedó igual. Excelente, Carlos. Excelente, David, si ya te diste dónde. O Alex, Alexander, si ya te diste dónde, excelente. Todo claro, dice Asley, muy bien. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, para resolver los límites estamos usando dos métodos. Estamos usando el método algebraico, si lo vemos de esta manera, es decir, utilizando factorización y toda la serie de operaciones algebraicas que nosotros conocemos, y también estamos viendo, digámosle, el otro método que es por la racionalización, tal y como lo vimos en el ejemplo número 2. Sin embargo, hay ejercicios que en algún punto, pues, no nos permite a nosotros hacer este tipo de racionalización o este tipo de procedimiento algebraico. Tal es el caso de este ejemplo, y es cuando tenemos el límite cuando x tiende a 1 de, en este caso, 3 menos 2x dentro de su raíz quinta menos 1 dividido 1 menos x. Ok, ahí ya se nos empiezan a complicar todavía más esta serie de ejercicios, ¿no? Que en algún momento pues no se pintan tan bonito como nosotros quisiéramos.
Ahora pregunto, ¿qué hacemos aquí, compañeros? ¿Qué se les ocurre? ¿Será que efectivamente podemos utilizar racionalización o no podremos utilizar racionalización? Ok, la racionalización cuando son raíces cuadradas es sumamente sencillo. Cuando son raíces cúbicas también es un poquito sencillo, aunque ya cuesta un poco más. Pero ya cuando son raíces cuartas, quintas, sextas y etcétera, y va subiendo el número de raíz, se complica un poquito, ¿no? Por lo tanto, entonces, llamémosle a este procedimiento, nosotros le vamos a llamar el procedimiento por sustitución de variables. Este procedimiento de sustitución por variables es sumamente sencillo, no es nada de otro mundo. Lo único que hacemos es encontrar una variable aleatoria que nos permita simplificar nuestro ejemplo como tal. Pero bueno, antes de llegar a la sustitución, muy posiblemente tenemos que evaluar nuestro límite y ver si se nos indefine. Entonces digamos que esto sería igual a 3 menos 2 multiplicado por 1 dentro de su raíz quinta menos 1 dividido 1 menos 1. Si nos damos cuenta, nos queda 2 por 1, 2, 3 menos 2, 1, raíz quinta de 1, es 1 menos 1, 0. Ok, con este 0 no hay tanto clavo. Pero ahora en el denominador nos queda 1 menos 1, lo que nos da otro hermoso 0. Y 0 sobre 0, entonces se indefine. No podemos hacer una evaluación directa. Ahora bien, ¿qué hacemos entonces? Alguien podría decir, divida su límite y afectemos con este 1 menos x primero la raíz y segundo el menos 1 y veamos qué queda. Sí, posiblemente puede ser una solución, pero hay una más fácil. Y es decir, que nosotros podemos sustituir de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo a lo que sea más complejo de nuestra expresión algebraica y podemos tratar de modificar la ecuación, modificarla entre paréntesis hasta cierto punto que nos permita facilitarnos la vida. En este caso vamos a decir que utilizaremos una sustitución U. Familiarícense con la U. Esta va a ser, llamémosle la sustitución por default, la variable de sustitución por default, que la vamos a utilizar en límites, la vamos a utilizar en derivadas y la vamos a utilizar en integrales. Pero una U no es simple para poder utilizarla dentro de nuestra ecuación. ¿Qué es lo que queremos anular? Primero, queremos anular esta raíz quinta, porque quitando esta raíz quinta, entonces a nosotros se nos facilita el chance. Vamos a decir entonces que no vamos a sustituir solo una U, sino vamos a sustituir una U a la quinta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la sustituyamos por 3 menos 2x, esta raíz se va a eliminar con la potencia de abajo. Y eso solo nos va a quedar U. Chequemos entonces que nuestro límite ahora se va a transformar en el límite cuando x tiende a 1 de u a la quinta dentro de su raíz quinta menos 1 sobre 1 menos x.
Ahora bien, raíz quinta y raíz quinta se eliminan, por lo tanto, esto nos queda igual a el límite cuando x tiende a 1 de u menos 1 dividido 1 menos x. Ahora bien, aquí es donde va la primera, llamémosle lo primero importante que tenemos que ver. Y es que en algún momento nosotros no podemos tener dos letras, si lo queremos llamar así, dos variables dentro de un solo límite. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos dice donde el límite de x tiende a 1, no donde u tiende a 1. ¿Qué hacemos para eliminar esta u o eliminar esta x? Bueno, pues recurrimos ahora a la vieja confiable, si lo queremos ver así. Recurrimos a la sustitución que habíamos hecho anteriormente. ¿Y para qué hacemos eso? Para despejar x de esta variable, ¿no? Por lo tanto, de esta ecuación, perdón. Por lo tanto, entonces, si sustituimos x, x nos quedaría igual a u a la quinta, perdón, no es u a la quinta. Nos quedaría entonces la sustitución de 3 menos u a la quinta dividido 2, ¿no? Entonces ahora, con esto, volvemos a sustituir en nuestro límite y decimos el límite cuando x tiende a 1 de u a la menos 1 sobre 1 menos 3 sobre menos u a la quinta sobre 1. Se nos está haciendo un poquito más largo el asunto, pero ahí es cuestión de agarrarle el rollo. Ahora bien, aquí se nos vuelve otra vez a complicar, porque si bien ya solo tenemos una variable dentro de nuestro límite, el límite sigue siendo cuando x tiende a 1, no cuando u tiende a 1. ¿Qué hacemos para que esto nos quede ahora con el límite de que u tienda a algo? Pues volvemos a utilizar nuestra sustitución. Solo que ahora vamos a decir cuando x tiende a 1, ¿qué valor tendría u? Lo que hacemos entonces es sustituir u igual a 3 menos 2 multiplicado por 1 dentro de la raíz cúbica, es decir, dentro de la raíz quinta, perdón. Es decir, dentro de la sustitución inicial, pues solamente venimos y despejamos u y encontramos su valor sustituyendo x. Diríamos 2 por 1, 2, 3 menos 2, 1, raíz quinta de 1 nos da 1. Entonces ahora nuestro límite pasaría a ser el límite cuando u tiende a 1 de u menos 1 sobre 1 menos 3 menos u elevado a la quinta dividido 1, ¿no? Por simple inspección, yo sé que esto se lograría, llamémosle, quitar lo indefinido. Sin embargo, pues para que sea un poquito más sencillo el trabajar este ejemplo, vamos a resolver toda esta fracción. Y diríamos entonces que esto sería igual a decir u a la menos 1 sobre 1 menos 3 menos u quinta dividido 1. Quitamos esta fracción compuesta del denominador y la volvemos una única fracción, diciendo u a la menos 1 sobre 1 menos 3 menos u quinta dividido 1. Es decir,
Perdón, ese creo que no era 1. No, aquí no es 1. Perdonen. Si no sería muy sencillo. Aquí no es 1, es 2, porque viene de este despeje. Entonces cambiamos este valor, cambiamos este valor, cambiamos este valor y este otro valor. ¿Sí? Entonces aquí no es 1, ni aquí, ni aquí. Sino sería 2, 2 y 2. Y por lo tanto aquí sería 2 también, aplicando el mismo criterio que usamos hace un momento. Entonces nos quedaría acá u menos 1 sobre 2 menos 3 más u elevado a la quinta dividido 2. Lo que nos quedaría u menos 1 dividido 2 menos 3 menos 1 más u quinta dividido 2, ¿no? Ok, chequeemos ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Pues utilizar la ley del sándwich o la ley de extremos y medios, diciendo que u menos 1 tiene un 1 en el denominador imaginario dividido, arreglemos esto como u a la quinta menos 1, porque no me gusta ver el número negativo primero, dividido 2. ¿Qué fue lo que hice? Solo le coloqué a este valor de aquí, u menos 1, solo le coloqué un 1 abajo. No estoy afectando ahí la expresión algebraica, porque recuérdense que todo esto dividido 1, pues nos vuelve a quedar la misma expresión algebraica, ¿no? Utilizando entonces la ley de extremos y medios, diríamos que multiplicamos extremos y multiplicamos medios. Entonces, ¿qué nos quedaría? 2 multiplicado por u a la menos u menos 1 dividido 1 multiplicado por u a la quinta menos 1, ¿no? Esto nos quedaría entonces 2 veces u menos 1 sobre u a la quinta menos 1. Ok, ya simplificamos esto. Ahora pregunto, ¿será que lo dejamos así? ¿O no se ha terminado el chance todavía? Recuérdense que aquí el límite es cuando u tiende a la menos 1. Si sustituimos acá, todavía nos queda 2 multiplicado por 1 menos 1 dividido 1 a la quinta menos 1, lo que nos daría 2 por 0 multiplicado por o dividido 0, lo que nos quedaría 0 por 0, lo que se nos indefine todavía. Va, entonces todo lo que hicimos, dirá alguien por ahí, ha sido en vano, porque en algún momento no podemos determinar qué hacer. Pues aquí es donde se aplican los métodos que ya hemos visto, ¿no? Y es que aquí aplicamos ciertos casos de factorización. Y más que de factorización es el álgebra pura, donde diríamos que 2 va a ser multiplicado por u menos 1 y que u a la quinta menos 1 lo podemos transformar en decir u a la menos 1 multiplicado por u a la cuarta más u al cubo más u al cuadrado más u más 1. Si ustedes se dan cuenta y ustedes se recuerdan un poquito del álgebra que vieron anteriormente, esto es igual a decir esto, ¿sí? Yo lo enseño de una manera muy simple, y es que cada vez que tenemos un signo negativo y una expresión como esta, pues la primera expresión, la raíz quinta, si lo queremos ver aquí, siempre va a tener negativo y todo el resto positivo. Si esto fuera u a la quinta más 1, entonces la primera va a tener expresión positiva y el resto va a estar intercalado entre u cubo más u cuadrado menos u más 1, ¿sí? Según se recordarán ustedes,
de sus clases de matemática 1. Entonces diríamos que tendríamos u a la menos 1 en el numerador y u a la menos 1 en el denominador. Se hacen 1, lo que nos quedaría a 2 sobre u a la cuarta más u al cubo más u al cuadrado más u más 1. Veamos si se nos indefine ahora. Digamos que vamos a tener el límite cuando u tiende a 1 de 2 sobre u a la cuarta más u al cubo más u al cuadrado más u más 1. Esto va a ser igual a decir 2 multiplicado por 1 elevado a la cuarta más 1 elevado al cubo más 1 elevado al cuadrado más 1 más 1, sustituyendo todos los valores de u. Por lo tanto, ahora diríamos u a la cuarta 1, u al cubo 1, u al cuadrado 1, 1. Entonces diríamos 1 más 1 más 1 más 1 más 1, nos quedaría 5. Por lo tanto, el resultado de nuestro límite sería 2/5. ¿Sí? ¿Para qué nos sirvió toda esta sustitución que hicimos y todo el rollo que hicimos al momento de hacer tanta fracción? Pues para evitar que nuestra ecuación se indefiniera. ¿Sí? ¿Dudas con este ejemplo, compañeros? Ok, recapitulando entonces. Ya vimos. Ok, lo de la sustitución no queda muy claro. Volvamos a repetirlo. Aquí, si nos damos cuenta, lo que tratamos de hacer es evitar tener raíces dentro de nuestra expresión algebraica. Tenemos que eliminar por defecto todas las raíces que aparezcan en nuestro límite o en nuestra función. ¿Cómo eliminamos las raíces? Si es cuadrada o si es cúbica, las eliminamos mediante racionalización, que es lo más sencillo de ver. Ahora, si en algún momento no se logran eliminar, pues tenemos que utilizar otros métodos. Y dentro de ese método está la parte de la, llamémosle, la parte de la sustitución de variables simples. ¿Cómo eliminamos este radical de acá? Es un radical quinto. La única manera de eliminarlo, o bueno, la manera más fácil, llamémoslo así, de eliminarlo, sería aplicándole un exponente del mismo número. Es decir, tenemos raíz quinta, le aplicamos un exponente quinto, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es buscar la manera de no afectar a nuestra expresión algebraica, encontrando cómo eliminamos este radical. La forma más fácil de hacerlo es utilizando una variable por sustitución, pero de una vez, para que esto se elimine, pues lógicamente tenemos que encontrar algo que se elimine, que sería nuestra u elevado a la quinta. Teniendo esto, pues lo regresamos hacia la parte de abajo. Y si ustedes se dieron cuenta, eliminamos la raíz quinta con el u a la quinta, ¿no? Quedándonos solo u. Ahora bien, ese sería el tema más complejo. Lo que viene ahora solamente es tratar de que no nos queden dos variables dentro de nuestro límite, que nos quede solamente uno. En este caso podría ser x o podría ser la u. Si transformamos todo a x, nos vuelve a quedar igual que esto. Mejor transformemos todo a u. Y entonces, de nuestra variable original, despejamos x para poder sustituirla en nuestro límite, ¿no? Prácticamente lo mismo que hacíamos cuando teníamos
ecuaciones simultáneas o teníamos una resolución de 2 o 3 ecuaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajando en ello, entonces, sustituimos el valor de X por el que habíamos encontrado y a partir de ahí empezamos a desarrollar toda nuestra matemática algebraica para poder llegar hasta un punto en donde ya no se indefine nuestro límite, ¿sí? Yo creo que eso es más cuestión de práctica que cuestión de poder, llamémosle, de poder o de ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Ahora bien, veamos entonces otro ejemplo. Sí, Alexander, exacto. La solución es cuando deja de indefinirse, es decir, cuando ya llegamos a un punto en donde no se indefine, pues ahí es donde ya tenemos la respuesta de nuestro límite. Pero ojo, no, yo podría haber dicho, bueno, se indefine o queda 1 partido o 0 partido 1, por ejemplo, o algo así, desde aquí. Pero ojo, aquí nos quedaría igual indefinido. Entonces tenemos que llegar hasta la expresión más pequeña, entre comillas, hasta la expresión mínima, para que podamos evitar que se nos indefina y tener un resultado exacto. Ahora bien, llegando hasta el último punto en donde podemos resolver nosotros nuestros límites, vamos a utilizar otro método, al cual le vamos a llamar el método del valor absoluto. O más que un método, es la resolución de un límite por su valor absoluto. Veamos el siguiente ejercicio. Que ya no sé ni qué número de ejercicio es, pero bueno. Y es que vamos a tener el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 dentro de su límite, perdón, dentro de su valor absoluto y x sobre x al cuadrado menos 4. Ahora bien, ¿qué es el valor absoluto, compañeros? A ver, recordémonos de Mato 1. ¿Cuál es la solución de un valor absoluto? ¿Qué me podrá decir? Inge, el valor absoluto de un número es el mismo número, pero con signo positivo. Ajá, muy bien. Gracias, Luis. Sí, la definición por defecto es esa, pero también tenemos que saber que un valor absoluto puede tener dos, llamémosle dos soluciones. Una solución mediante un número positivo y una solución mediante un número negativo. En este caso, para quitar el valor absoluto, bueno, lo que nos decía Luis está bien, pero se aplica únicamente para números reales, números enteros, números naturales, ¿sí? Es decir, cuando tenemos el valor absoluto de menos 3, esto nos da un valor de 3. Un valor absoluto de 5, esto nos da un valor de 5, ¿no? Es decir, el valor absoluto quita el signo negativo de nuestras constantes. Pero ojo, solo sirve con constantes. Cuando nosotros tenemos una expresión algebraica, podemos decir, y aquí vamos a agregar una pequeña nota. Cuando tenemos una expresión algebraica, bueno, Roberto, está bien. Ya leí tu mensaje. Entonces, acá podremos decir que si tenemos una variable cualquiera, pongámosle x, menos a, que sería un número cualquiera, para poder quitarle el valor absoluto, tenemos dos formas de hacerlo. Cuando tenemos un valor de x menos a, cuando x es mayor o igual a. Es decir, cuando los valores solo nos quedarán positivos.
Y también tenemos otro valor cuando tenemos x menos a, pero cuando x es menor que a, ¿sí? La diferencia es que cuando x sea menor que a, el resultado deberá tener un signo negativo previo a nuestra expresión algebraica. Por lo tanto, podríamos decir que un valor absoluto de una expresión algebraica tendrá dos valores. El valor cuando x sea mayor que a y el valor cuando x sea menor que a. Viéndolo de esta manera suena como un poquito extraño, ¿no? Porque todos sabíamos que el valor absoluto quitaba el negativo. Pero esto nos va a servir de alguna manera para poder expresar nuestros límites de una forma más fácil. Llamémosla de esta manera. Si nos vamos directamente al ejemplo que estamos resolviendo, vamos a aislar primero el valor absoluto, es decir, x menos 2. Y lo vamos a aislar de tal manera que podamos encontrar sus dos soluciones. Cuando x sea mayor o igual que a y cuando x sea menor a, ¿no? Por lo tanto, aquí deberíamos de decir que tendríamos el valor cuando x tiende a menos a y cuando menos, dentro de paréntesis, x menos a, ¿no? Siguiendo lo que acabamos de ver hace un momento. Sin embargo, acá es cuando x sea mayor o igual a 2 y cuando x sea menor a 2. Pero esto lo vamos a traducir en términos de límites, ¿sí? En términos que podamos comprenderlo fácilmente. Y es que esto va a ser cuando x tienda a 2 por la derecha y la parte de abajo es cuando x, el límite cuando x tienda a 2 por la izquierda. Es decir, volvemos a aplicar nuestra teoría de límites unilaterales para poder encontrar el límite de un valor absoluto. Y vengo ahora con mi primer punto de vista. Y es, le vamos a agregar aquí otra notita. Veamos. Vamos a agregar la nota número 2. Y arriba vamos a colocar la nota número 1. Y es que vamos a volver a lo que vimos hace un par de semanas. Y es que un límite existe si y solo si el resultado de sus límites unilaterales es el mismo. En notación matemática vamos a decir que el límite cuando x tiende a de f de x será igual a L si solo si el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual a L y el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x también es a L. Es decir, lo mismo que veíamos cuando usábamos nuestros cuadritos, ¿no? Es decir, si el valor que se aproxima por la izquierda es igual al valor que se aproxima por la derecha, entonces el límite sí existe. Si esto no se aplica de esta manera, el límite no existe. ¿Por qué le recalco esto? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando trabajamos valores absolutos, volvemos a trabajar límites unilaterales.
Entonces, el valor de la derecha tiene que ser igual al valor de la izquierda para que el límite exista. Comprobémoslo entonces y digamos, ahora volviendo al ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha va a ser igual a x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4. Si aplicamos acá no podemos aplicar el valor de un número que sea 2 por la derecha, que sería 2.00000001, ¿no? Acá lo podemos resolver con los métodos que hemos visto anteriormente, es decir, con los métodos algebraicos de racionalización o de sustitución de variables. Por lo tanto, esto podríamos decir que sería igual a x menos 2 sobre x menos 2 por x más 2, aplicando una diferencia de cuadrados, ¿no? Decimos x menos 2 en el numerador y x menos 2 en el denominador, entonces esto sería igual a decir 1 partido x más 2. Por lo tanto, ahora el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 1 partido x más 2 sería igual a decir 1 partido 2 más 2, lo que nos quedaría un cuarto, ¿no? Es decir, pues lo que tenemos acá en la pantalla. Pero ojo, esa no es la respuesta de nuestro límite. Esa solamente es la respuesta del límite por la derecha. Ahora bien, trabajemos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Es decir, cuando tenemos menos x a la menos 2 sobre x al cuadrado menos 4. Si nos damos cuenta es el mismo procedimiento. Es decir, copiamos el numerador que es menos x multiplicado por x menos 2 y abajo otra diferencia de cuadrados que sería x menos 2 dividido x más 2. Por lo tanto, aquí diríamos numerador y denominador, la misma expresión se eliminan y nos quedaría menos 1 dividido x más 2, ¿no? Si evaluamos ahora nuestro límite, nos quedaría que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de menos 1 sobre x más 2, esto sería igual a decir menos 1 dividido 2 más 2, lo que nos quedaría menos un cuarto como respuesta final. Ahora bien, aquí es donde se viene lo importante de analizar este método y es donde tenemos nuestra respuesta final. Y es que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es de d, el valor absoluto de x menos 2 dividido x al cuadrado más 4 es igual a un cuarto, ¿no? Y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x a la menos 2 dentro de su valor absoluto dividido x al cuadrado a la menos 4 es igual a menos un cuarto. ¿Qué pasaría con esta respuesta entonces? ¿Existe o no existe el límite? Yo diría entonces que el límite cuando x tiende a 2 de x a la menos 2 dentro de su valor absoluto dividido x al cuadrado menos 4 es igual a no existe. ¿Por qué es igual a no existe? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí es un cuarto positivo y aquí es un cuarto negativo.
Como tienen signos distintos, prácticamente lo que está arriba no es igual a lo que está abajo. Por lo tanto, nuestro límite, entonces, no existe, tomando en cuenta la nota número 2 que hemos visto hace algún momento. ¿Me doy a entender, compañeros? ¿O alguien tiene alguna duda? Yo creo que esto está sumamente sencillo, ¿no? Muy bien, entonces ahora, en los 15 minutos que quedan de la clase, ustedes van a resolver estos ejercicios. 1, vamos a tener x más 6, perdón. El límite, cuando x tiende a 3, de x más 6 menos x, dentro de su raíz cuadrada, dividido x al cubo menos 3x elevado al cuadrado. Y el ejercicio número 2 va a ser el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre, vamos a ver, de x al cuadrado menos 4 sobre x al cubo menos 8. Y por último, vamos a ver el límite 3. Vamos a regresar, vamos a ver. Vamos a ver cuando voy a buscar el ejercicio que me perdí. Ok, el límite cuando x tiende a menos 6 de 2x más 12 sobre el valor absoluto de x más 6. Ok, compañeros, entonces trabajen estos límites, por favor. Háganlos en su cuaderno y cuando tengan ya los resultados, ya sea de los 3 ejercicios o de ejercicio por ejercicio, me lo mandan a mi WhatsApp personal y yo voy calificando ahí los ejercicios. Solo por favor, en la primera foto que manden, pónganle nombre porque no a todos lo reconozco todavía. Entonces, para poder asignarles punteo, asígnenle nombre a la foto que me mande. Si alguien tiene una duda, ya sea me consulta por el WhatsApp personal o me puede activar su micrófono. Entonces, queda a la espera, compañeros.